Buenas tardes. En este video explicaremos una transformación conforme. Mi grupo está conformado por Andrés Felipe Bareño Prieto, María Camila Díaz Sánchez y quien les habla, Karen Juliet Pérez Borges. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, primero tenemos que definir cuál es la transformación. La transformación que utilizaremos es p de z igual a 1 más z sobre 1 menos z todo al cuadrado. Este mapeo puede verse como la composición de una transformación de Möbius y la función z cuadrado. Debemos tener en cuenta que ni en el dominio ni en el rango aparece el número z igual a 1. Bueno, para sacar la parte real e imaginaria, reemplazamos en la expresión anterior z igual a x más y. De esta manera, la transformación t, que depende de x más y, es 1 más x más y sobre 1 menos x menos y todo al cuadrado. Multiplicamos y dividimos por el complejo conjugado y obtenemos la siguiente expresión: 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado más 2y sobre 1 menos x todo al cuadrado más y cuadrado todo al cuadrado. Desarrollamos el cuadrado en el numerador y obtenemos la expresión que está en la parte de abajo. Ahora, agrupando términos, obtenemos que la parte real de la transformación es x a la 4 menos 2x al cuadrado más 1 menos 2y cuadrado más 2x cuadrado y cuadrado menos 4y cuadrado más y cuadrado, todo sobre x menos 1 al cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y la parte imaginaria de esta transformación es 4y menos 4x cuadrado y más 4y cuadrado sobre el mismo denominador. En general, para verificar si una transformación es conforme o no, partimos de la definición. Entonces, CW igual a f de z, un mapeo complejo definido en un cierto dominio D, y sea z0 un punto que pertenece a este dominio, entonces decimos que W igual a f de z es conforme en z0 si para cada par de curvas suaves orientadas C1 y C2 en D, que se cruzan en z igual a z0, el ángulo entre estas dos en dicho punto es igual al ángulo entre las curvas imágenes C1' y C2' en f de z0, tanto en magnitud como en orientación. Pero en este video, para encontrar los dominios en los que la transformación sea conforme, utilizaremos el siguiente teorema. Entonces, si f es una función definida en un cierto dominio que va a los complejos, que es analítica, y si z0 pertenece a este dominio y se cumple que la derivada de f evaluada en z0 es distinta de 0, entonces la función f es conforme en dicho punto. Ahora, para determinar que esta es una función analítica y por tanto una transformación conforme, se utiliza el teorema de Luhmann-Melchov. Este teorema dice que una función es analítica en un dominio de si la función es continua en dicho dominio, las funciones u y v, parte real y parte imaginaria de la función, son continuas, las derivadas parciales de u y v con respecto a x y y existen y cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Anteriormente se tomó el dominio de la función como los complejos, con excepción del número z igual a 1. Como se ve, en este dominio la función es continua. Y las funciones u y v, parte real y parte imaginaria de esta función, son continuas también en este dominio, ya que el único punto en el cual se indeterminan es en z igual a 1. Por tanto, cumple las dos primeras condiciones del teorema de Luhmann-Melchov. Luego, para demostrar que esta función es analítica, se calculan las derivadas parciales de u y v, es decir, su parte real y parte imaginaria, con respecto a x y y, para demostrar que cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Al hacer el cálculo de estas derivadas, como se muestra, se indeterminan o son discontinuas en el punto z igual a 1. Sin embargo, como recordamos, este punto no está incluido en el dominio definido de esta función. Por lo tanto, estas derivadas nunca se hacen discontinuas en el dominio definido. Ahora, se observa que estas ecuaciones cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir, la derivada de u con respecto de x es igual a la derivada de b con respecto de y la derivada de u con respecto de y es igual a menos la derivada de b con respecto de x. Por lo tanto, según todas las condiciones cumplidas anteriormente, se puede afirmar que esta es una función analítica en el dominio de todos los complejos con excepción del punto z igual a 1, en el cual la función y sus derivadas se indeterminan.
Según el teorema inicial, para determinar si una transformación es conforme, se debe tener que es una función analítica y su derivada no se anula en un punto. Para determinar en qué puntos se cumple esto, se calcula la derivada total de esta función, que para este caso se obtiene que es 4 por 1 más z sobre 1 menos z al cubo. Esta derivada únicamente se anula en el punto z igual a menos 1. Por lo tanto, se afirma que esta es una transformación conforme en todos los puntos del plano complejo con excepción de los puntos z igual a menos 1, ya que la derivada total de esta función se anula, y z igual a 1, porque en este punto la función es discontinua y no cumple que es analítica. Al analizar la gráfica de la parte real de la función igual a una constante, vemos que obtenemos una serie de círculos o casi círculos. Si igualamos esto a una constante positiva, los círculos van a desplazarse hacia la derecha, y si la igualamos a una constante negativa, los círculos van a desplazarse hacia la izquierda. Se puede notar que cada círculo tiene su borde que toca con la línea parte real de z igual a 1 o la línea x igual a 1. Por otro lado, si graficamos la parte imaginaria igual a una constante, obtenemos que si la constante es positiva, los círculos irán hacia abajo, y si la constante es negativa, los círculos irán hacia arriba. Solo que esta vez el borde de los círculos va a chocar con el eje real. Una cosa interesante es el comportamiento cuando la constante es menos 1, que no es exactamente un círculo. De hecho, se puede ver que tiene un comportamiento dependiente. Ahora, se puede tener como ejemplo una región semicircular. Se va a tomar la mitad superior del círculo unitario y se le va a aplicar la transformación W igual a 1 más z sobre 1 menos z todo al cuadrado. Si hacemos esto, obtenemos todo el semiplano de arriba, o sea, un valor de U que puede tomar desde menos infinito a infinito, y B que puede ir de 0 a infinito. La línea negra, el borde de la región que corresponderá al eje real, corresponde a la frontera del semicírculo en el plano XY.